Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con nuestro curso bíblico de todos los días. Entonces ya vuelvo a Tajina, Ñandeyara Ñe'e, vaya para Cañandé, vaya para Ñandeyara Cobana, porque son actitudes, nosotros siempre decimos, queridos amigos, con respecto a la enseñanza, la pedagogía de la palabra de Dios. Este es un libro, el libro de Samuel, es un libro político, para políticos, porque la política es cosa del hombre. El hombre de por sí es un hombre político. Iko, en griego quiere decir referente a. Y polis quiere decir ciudad, organización. Ñandé, ñañe organiza, vaina, en la comunidad. Entonces cuando estoy diciendo esta es mi política o este es un político, estamos diciendo esta es la organización que nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad. O yo soy político, Ico, el que está en relación a la organización de una comunidad. Y para ver la definición de J. Cuano llamaba la política. Ese es el que tiene que organizar a la gente y al pueblo, a la ciudad, polis, ¿verdad? Hay que organizarla en empresa, organizarla en universidad, organizarla en negocio, organizarla ella va o manejar a los poderes, organizarla ella va o yo guata la o ya bebé y la tendo tacuera, ya organiza para lo ida, boba o vale fulano va ya moja, umia está en guapea o ya guapea todo el día ahí la una vez. Organización ella va, ya continuate. Entonces, queridos hermanos, es tan interesante, ¿verdad?, volver un poco a leer la palabra de Dios, entender lo que Samuel, cuando 500 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo se escribió este libro de Samuel. Y es interesantísimo, ¿verdad?, cómo nos va hablando para nuestra propia realidad, ciertamente. Pero cuando habla para la realidad, está hablando para quién. Está hablando para cada uno de nosotros hoy, ¿verdad? No tanto porque habla de actitudes. Y las actitudes son las actitudes antropológicas. Upea, Caraíbe, antropos, hombre, logos, tratado, cómo el hombre se comporta. Entonces habla de nuestras actitudes. Sócrates, conócete a ti mismo. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, pero vuelvo a insistir y a subrayar, porque precisamente con entender también de Yane, porque si no, somos al estilo protestante, queremos ahí Espíritu Santo, que pega que amayu, que cambia, que ya porque todo Dios que haga, porque Dios actúa en el hombre
en la medida en que nosotros, aquí está, vamos a ver, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amor. Eso quiere decir ser imagen de Dios. Génesis, capítulo 1, 26. Bueno, entonces, queridos amigos, hoy estamos reflexionando este capítulo 25, ¿verdad? En el capítulo 25, versículos sobre todo 17b, queremos reflexionar la segunda partecita. La primera partecita le decía en esta actitud justamente de Abigail, que es la esposa de Nabal, con respecto a David, porque imagina la situación de su esposo Nabal. Otra estaba ahí Tereí David, otra estaba ahí a todo el mundo. Y yo pues Tereí es un tacaño, es un angurriento, etcétera, no es capaz de compartir con la comunidad, etcétera. A pesar de que recibió también beneficios de los demás. Todos recibimos beneficios de la sociedad. Porque todo lo que nosotros tenemos, en realidad, lo que organizamos. Miren que la misma palabra ya te está diciendo. Nosotros organizamos los bienes y los recursos de una nación. La nación es la gente, el pueblo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es organizar, así como un papá. Un papá organiza su familia. Una mamá organiza su familia, en todos los niveles. Organiza con la economía, organiza con el momento recreativo, organiza con la cuestión del estudio, a ver cómo se hace presente, cómo voy a estudiar con mis hijos, organiza la recreación. O sea, esta es organización y eso quiere decir política. Esta es mi política que yo tengo en mi familia. En la iglesia sucede lo mismo, y hay que organizarse. ¿Cómo vamos a atender a la gente? Vamos a dividirnos en parroquias, vamos a dividirnos en capillas, vamos a tener nuestro centro de asistencia, en fin, cada uno puede hacer, pero ahí está el ánimo verdadero. Y este libro nos enseña a ser políticos verdaderos, con los valores y principios desde Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió
Llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está. Aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. ¿Qué es el lunes del ángel y la octava de Pascua? Hola familia de Tectón. El lunes siguiente al domingo de Resurrección celebramos el lunes del ángel, el segundo día de la octava de Pascua. ¿Sabemos realmente su significado? Aquí te lo contamos. 1. Origen del lunes del ángel. Este día se basa en un episodio bíblico. Así lo narra el Evangelio según San Mateo. El ángel tomó la palabra y les dijo a las mujeres: «Vosotras no tengáis miedo, ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como había dicho. Venid a ver el sitio donde estaba puesto. Marchad enseguida y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Mirad que os lo he dicho». 2. Su nombre. San Juan Pablo II nos dijo: ¿por qué se llama lunes del ángel? Me parece que es acertado ese nombre. Conviene dejar un poco de espacio a este ángel que dijo desde lo más profundo del sepulcro: ha resucitado. Estas palabras «ha resucitado» eran muy difíciles de pronunciar, de expresar para una persona humana. También las mujeres que fueron al sepulcro lo encontraron vacío, pero no pudieron decir «ha resucitado», solo afirmaron que el sepulcro estaba vacío. El ángel dice más: «no está aquí, ha resucitado». Esto lo podía decir solo un ángel, como fue también un ángel quien dijo a María: «concebirás un hijo que será hijo de Dios». Ninguna persona humana podía pensar en un Dios hombre, un Dios que se hace hombre. Debía ser un ángel, enviado por el Padre, el que dijera esto a María. 3. La resurrección de Jesús y su madre. San Juan Pablo II nos hace esta reflexión. Es interesante comprobar cómo el sepulcro, el domingo de Pascua, van las mujeres, pero no va María.
Un escritor polaco dice que probablemente estaba muy cansada por los acontecimientos, por las oraciones en común, y en el momento en que salían esas tres mujeres para ir al sepulcro, María no podía acompañarlas. Pero el mismo escritor añade que ella ciertamente fue la primera en recibir la gran noticia. Ella fue la primera en recibir el anuncio del ángel de la encarnación, y ella también fue la primera en recibir el anuncio de la resurrección. La Sagrada Escritura no habla de esto, pero se trata de una convicción basada en el hecho de que María era la madre de Cristo, madre fiel, madre predilecta, y que Cristo era el hijo fiel de su madre. Cristo sabía muy bien todo lo que su muerte, su pasión, le había costado a su madre. No quería dejarla sola, y así, bajo la cruz, pensó enseguida en darle otro hijo, un hijo para protegerla, para defenderla. Ciertamente, el mismo Cristo en el momento de la resurrección pensaba dar esta noticia, este anuncio, en primer lugar a su madre. 4. Regina Coeli. San Juan Pablo II nos dice: la opinión de que María fue la primera en ver a Cristo resucitado es una convicción que nos permite decir, rezar, orar hoy y durante todo el periodo pascual Regina Coeli Letare. Esto es lo que canta la Iglesia, pero podemos decir que este Regina Coeli Letare fue el primer anuncio de la resurrección hecho a María por un ángel. Así se explica el nombre, la terminología de este segundo día de Pascua, el lunes del ángel. 5. La octava de Pascua. Con el domingo de resurrección comienza los 50 días del tiempo pascual que concluye en Pentecostés. La octava de Pascua se trata de la primera semana de la cincuentena. Se considera como si fuera un solo día, es decir, el júbilo del domingo de Pascua se prolonga a 8 días seguidos. Las lecturas evangélicas se centran en los relatos de las apariciones del resucitado, la experiencia que los apóstoles tuvieron de Cristo resucitado y que nos transmiten fielmente. En la primera lectura de estos días iremos leyendo de modo continuo las páginas de los Hechos de los Apóstoles. Y hasta aquí este vídeo sobre el lunes del ángel y la octava de Pascua. Si te ha gustado este vídeo, te ruego que des like y compartas, y que dejes tu comentario aquí abajo y me digas lo que te parece, y también puedes sugerirnos nuevos temas de vídeos. También te pido que te suscribas y que actives la campanita para recibir notificaciones de los futuros vídeos que vayamos haciendo. Y si te gusta la labor que hacemos y quieres apoyarnos con un donativo, puedes hacerlo a través de dos caminos, o a través de nuestro Patreon o a través de nuestra página web. Te dejo el enlace a ambos en la descripción de este vídeo. Muchas gracias y que Dios te bendiga. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionamos sobre la palabra de Dios, qué interesante, qué importante lo que vamos hablando y manejando nosotros, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros encontramos como fundamento para la organización de una ciudad. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Aquí estamos tratando de un tema demasiado importante que es la actitud de una persona que es la esposa de Nabal, Abigail, y Nabal que se había comportado de una manera muy angurrienta, muy tacaña, muy egoísta. Sin embargo, vamos a ver ahora a Abigail, porque el sirviente, por la pinta de este servidor, sabe que esta señora es inteligente y dice, bueno, vamos a ver qué puede hacer. En el versículo 17 que estamos estudiando, el A primero, que ya hicimos toda una reflexión anterior a esta que estamos haciendo en nuestro curso bíblico, dice:
Ahora piensa bien lo que debes hacer, le dice, ¿verdad? Ahora piensa bien. O sea, y por qué la ne acá. Y por qué la ne inteligencia, porque la inteligencia no se olviden que es para discernir. Emañamí, eguapue, calcular, ya eñande, va para la iponá, va para la ibaía, jamogo, to pañande, ya guatatañena. Va, para la ñande, lleva. Piensa bien lo que debes hacer. Porque es cosa decidida la ruina de nuestro patrón. Ahí nosotros habíamos terminado el curso anterior. Y hoy nosotros estamos insistiendo en el aspecto B, cuando le dice en cuanto a él, no es más que un miserable al que ni siquiera se le puede hablar. ¿Se dan cuenta que siempre estamos apuntando a qué cosa, queridos amigos? Apuntamos a las actitudes. Este es un llamado de atención para nosotros. La palabra de Dios, en nuestra llaga. Entonces tenemos que pensar, ¿será que yo soy un miserable, un mísero? Un miserable. Miserable es aquel con quien, viste, y díselo, con quien no se puede ni hablar. Eso justamente, esa es la característica del miserable. Yo puedo ser pobre, ¿verdad? Pero sin embargo, y haya Condorito, pobre pero honrado, hey. Pero siempre me paré, Condorito, y yo te leo, pobre pero honrado, pobre pero honrado. Pelotillewe era la ciudad, pero bien era pobre pero honrado. Esa es la verdadera pobreza, pobre pero honrado. Pero la pobreza no quiere decir también la pobreza monetaria, ¿verdad? Entra en una parte, pero no es la verdadera pobreza. La verdadera pobreza es entonces esa capacidad que nosotros tenemos de entender que polvo somos y que al polvo volveremos. En el hebreo, Aná, ¿verdad? Ana, de ahí viene el nombre, Anawin, pobres del Señor. Es decir, que reconocen, que saben, o puedo calcular y aciertan. Voy años de peña de ya lo me hace que voy a ver. Ya yo 80 años. Voy años, me voy hasta los 18 años. Me hago ya depender de nuestros padres, de nuestra familia, ¿verdad? Algunos más todavía, dependen más todavía. A peña, pues no llevan ya despegarme de gato. A ver, ya había tu ya jubilación. Ya me llama 60, 65, mía. Si es una buena sociedad, antes era a los 50 años uno ya se jubilaba. Cuando ya upa la plata, anda y por ahí, diga tu ya jubilada, ya prolongaron, algunos votamos hoy 80 años, vaya ya jubilada. Entonces, algunos no podemos ahí ni la jubilación, vaya. O sea, estamos tan mal organizados. O sea, la política está un desastre. En vez de acrecentar, ¿verdad?, del bien de la persona, de vivir la sociedad, de organizarnos bien, ya de ella es retroceso. Cada vez hay la situación. Así que es importante, vamos a mirar un poco, porque justamente dice, este no es más que un miserable, con quien no se puede hablar, con quien no se puede hablar. Vamos a ver un poco si con nuestro tendo tacueraba se puede hablar y reorganizar todo lo que está caído, ¿verdad? Volvemos enseguida con Yandiyarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¡Grito de júbilo! Un sepulcro vacío, pues Jesús ha vencido.
ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios! Nueva vida por su resurrección. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de abril, desde las 12:30 a 17 horas. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y Alicia Pérez del grupo Rey de Reyes. Una invitación de Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, feliz día de la resurrección. Toda esta semana es como si fuese un solo día, porque la fuerza de la resurrección es la que nos renueva como nuevos hombres, nuevas criaturas. La palabra del Señor que hoy viene a nuestro encuentro la leemos de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 2, versículo 14, luego del 22 al 23. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la prevención de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Y así continúa este discurso de Pedro, queridos amigos. Lo esencial y lo fundamental dentro de esta presentación de Pedro, el atendotagina, oñe movía lleva Peñane nos debe como comunidad para anunciar y para decir este gran milagro que es el milagro de la resurrección. Pero ñandé en Guará Cristianos Aiza, el milagro de la resurrección es, mirando desde nuestra historia, entender que la fuerza y la gracia de Dios actúa en nuestro corazón y en nuestra vida para transformarnos totalmente. A ese que ustedes lo han matado, clavándolo, dice, en el patíbulo de la cruz, sin embargo Dios lo ha resucitado. Queridos amigos, pidamos esta gracia, que nosotros en nuestro caminar, en nuestra historia, también lleguemos a una verdadera resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con un libro maravilloso, de esta forma. Dai cual me gustaba, pero sé que a algunos no les gusta porque una vez recibe ahí algún mensaje allá, como habla de política. Porque viste, para muchos pues, la Biblia tiene que hablar todo de angelito y no sé qué cosa, ¿no? Así que bueno, a mí protestante, escuela mía, y no siempre imagen, no arrodillarse. ¿Qué cosa? O sea, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Bueno, pero viste, esa luego ya es una problemática tan seria, ¿verdad? Porque ya piparé, ¿verdad? Y nunca asumimos una responsabilidad seria sobre los problemas reales de la comunidad. Y entonces nos desviamos, nos divagamos. Vea el problema, entonces vea, y vos luego cuando eras chico era tal cosa. ¿Qué tiene que ver cuando vos eras no sé qué cosa? Vos luego. Y eso pasa, eso pasa y continuamente. Hay, por ejemplo, algún problema con alguien, ¿verdad? Esta realidad, vos le decís esto, y vos luego, cuando no sé qué cosa en aquel tiempo, hace 20 años, vos luego, otro lado. ¿Por qué? Porque ñande yo pirase, la tajipita y jaina ya. De yo piando, te hace saltar y entonces te hace decir cualquier cosa, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Aquí también nosotros encontramos. Eso es lo que está sucediendo aquí con este Nabal, ¿verdad? Nabal, porque en el anterior versículo, o mejor dicho, en el mismo versículo, pero en la parte A de este versículo 17, ahora piensa bien lo que tienes que hacer. Esta es para esta mujer inteligente, Abigail. Pero porque tenés que saber que la ruina de tu esposo, nuestro patrón, y de toda su casa está decidida. ¿Se acuerdan que en el versículo anterior, en el 13, David tomó la decisión con su ejército, con sus soldados, ciñanse enseguida la espada, ya está llueve. Ya da llegó acá llueve. Esa la pesite ve la ñangurriento también, esa la pesite ve, ¿verdad? Un David que siempre se mostró como una ovejita mansa y bajaba con ana primera año porque no enfurecerá. Ahora llueve. Y además este servidor le está diciendo a Abigail, a esta mujer, que mira que la ruina de tu esposo está decidida. Y así entonces le describe. En cuanto a él, en cuanto a Nabal, no es más que un miserable. Y ese su propio servidor está diciendo. Hoy porque hoy en día, hoy esa guapa, viste que siempre son actitudes. ¿Qué actitud tuvo este señor siempre? Y de un egoísta, de un angurriento, de uno que solamente buscaba, era mezquino. Apego la palabra miserable, ¿verdad? El miserable es el angurriento, el que posee, pero no es capaz, ¿verdad? Entonces, de compartir. Esto nos hace recordar tan maravillosamente a San Lucas, porque mira, y justamente nosotros encontramos en los pasajes del Evangelio el famoso rico Epulón, dice. Bueno, Epulón, una palabra griega que quiere decir justamente rico, ¿verdad? Rico. A la jera operaño el hombre rico sería Epulón. Y bueno, y se acuerdan que él dice que hacía banquetes fenomenales. Y ese pobre Lázaro que estaba ahí, que yaguamante o jerilla lleva las heridas que tenía. Y él comía de las migajas, dice, con los perros. Pues los perros comían las migajas que caían de la mesa del rico. Pese hoy, homoín de San Lucas. Bueno, pero como después le va describiendo a este hombre, le describe como alguien que simplemente mira sus intereses. Y aquí a Nabal prácticamente se le está describiendo de la misma manera. Es una actitud de alguien que posee, de alguien que tiene, pero que nunca se contenta y nunca es capaz, ¿verdad?, de ayudar a organizar la misma sociedad. En todo caso, quiere organizar todo a su propio servicio, como piensa y como quiere. Y entonces,
En cuanto a él le dice, no es más que un miserable. Así le trata, ¿verdad?, este autor sagrado, este agiógrafo, a Nabal. Le dice que esta es la actitud del miserable. Y después, al que ni siquiera se le puede hablar. Y esto ya te está diciendo y describiendo un aspecto de la actitud bien antropológica, bien antropológica. Las personas que son así, ¿verdad?, normalmente les cuesta relacionarse si no es solamente con quien va a estar del paraguayo fuera a nivel con quien yo puedo sí, porque ese está a mi nivel y a lo demás que le coma a mi chilla. Y bueno, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo, ¿verdad?, por el día de hoy nuestra reflexión maravillosa de Agüella me gusta formar con libro, pero para que podamos entrar, y es una sociedad, es la sociedad entonces la que tiene que cambiar. Señor, nadie va a hacer solo esto, sino que en la medida en que nosotros nos concienciamos y en la medida en que el pueblo, nosotros como comunidad, pueblo quiere decir todos quiere decir pueblo, quiere decir que la nación se concientiza y entra en esta dinámica, entonces ahí pueden ver, y tenemos el verdadero cambio. Y así entonces, queridos amigos, vamos mirando bien, ¿verdad?, esa actitud que nosotros tenemos, como se le presenta sobre todo aquí a Nabal. Es un miserable al que ni siquiera se le puede hablar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el sínodo de 1080 reunido en Aviñón, los obispos discutían sobre cómo sacar del atolladero a Grenoble, una diócesis que navegaba al garete porque estaba vacante desde hacía tiempo y sin timón era presa de la simonía, pecado que consiste en comerciar con las cosas sagradas, sacramentos, cargos eclesiásticos, etc., que los livianos sacerdotes ejercían a la vista de todos. Vendían eucaristías, matrimonios, confesiones, además de que sin pudor mantenían concubinas. Laicos inescrupulosos se habían apoderado de los bienes de la iglesia y la feligresía estaba a la deriva. Los prelados no encontraban un candidato idóneo que pudiera desatar ese nudo gordiano, hasta que Hugo, el obispo de Die, propuso el nombre de su secretario que se llamaba como él. Este Hugo, de apenas 27 años, nacido en Châteauneuf, Francia, en el año 1052, todavía ni siquiera era sacerdote, pero por su bondad, sabiduría y humildad, a pesar de su resistencia, resultó aclamado por todos. Entonces lo ordenaron sacerdote y lo llevaron a Roma, en donde el Papa Gregorio VII presidió su consagración episcopal. Al llegar a Grenoble, con esfuerzo y oración empezó a encarrilar la diócesis y a recibir amenazas diarias, pero no se arredró y tomó medidas drásticas. Separó a los sacerdotes corruptos, recuperó los bienes y la feligresía desamparada, y no obstante los resultados, quiso retirarse, pero el Papa le ordenó que se quedara, y San Hugo lo aceptó con amor y renovados bríos. Vendió lo poco de valor que quedaba para asistir a los pobres, a los huérfanos, a los desamparados, a las viudas y a los ancianos. Sus sermones adquirieron tal tono que muchos lloraban después de escucharlo, e inclusive era habitual que confesaran sus culpas en público. Con presteza y buen humor visitaba todas las parroquias, a pesar del terrible dolor de cabeza que no le abandonaba desde niño.
y de los problemas estomacales que hacían más drásticos sus permanentes ayunos. Ya llevaba mucho tiempo al frente de la diócesis de Grenoble, cuando llegó hasta él San Bruno de Colonia, el venerable maestro de su juventud, con 6 compañeros, buscando un refugio para aislarse completamente del mundo. El obispo Hugo lo recibió con alborozo y le cedió la Cartuja, que era un abrupto terreno en la cima de una montaña rodeada de desfiladeros y que se correspondía exactamente con lo que buscaba el santo. Como no tenía fuentes de agua, San Hugo, al entregarle la propiedad, oró y golpeó una roca como Moisés, y al instante comenzó a manar una fuente cristalina de la que aún hoy se nutre este monasterio. Desde entonces estos monjes dedicados a la contemplación, al silencio y al ayuno adoptaron el nombre de cartujos, y a su estilo de vida se apegó el prelado de tal forma que quiso convertirse en uno de ellos, y para lograrlo le presentó su renuncia a varios papas y ninguno se la aceptó. Al cabo de 52 años de ministerio episcopal, sus achaques se recrudecieron, además perdió la memoria y sus últimos días fueron un largo Padre Nuestro, que era lo único que recordaba, y entonándolo murió el 1 de abril de 1132. A los 2 años lo canonizó el Papa Inocencio II. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Hugo de Grenoble que, aun sin entender sus designios, aceptemos la voluntad de Dios con alegría y mansedumbre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Muy temprano ella salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que
se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzos se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció y dijeron: aleluya, aleluya. No ardía nuestro corazón. Aleluya, aleluya, Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor: aleluya, aleluya, viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya, por siempre te alabaré.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando este versículo 17b. 17b. El 17a, ahora piensa bien lo que debes hacer. El accionar. Vaya bañandea lleva ya actuata, ya guapuya, calculaña, mañana, ya pro y contra. Y luego, sabiendo de lo que David decidió con su sombra y le está viniendo a la carga contra Nabal, ya está voy con él. Allí cuál esta introducción a Moina, oye, ahí aquí este servidor y le avisa a la esposa de Nabal, porque esta es la única mujer inteligente que te pone aquí. Se dieron cuenta que Nabal dice que era rudo y de mal carácter, y aquí le define luego y le dice que era un tipo miserable al que ni siquiera se le puede hablar. Entonces, Oura Moyepela y servidores y supe Nabal, dale socio, dale patrón, ya esa mina, ya pues llegué a una marcha atrás, lo que sea, la hereva, etcétera, esos 10 jóvenes que vinieron, ya presentaba banderita blanca, porque Hugo y Gayan de contra, a Pepe Jacob Pama dice, está decidida la ruina de nuestro patrón. Se dan cuenta que ciertas actitudes nuestras, queridos amigos, nos lleva, ¿verdad?, a la perdición. Ciertas actitudes nuestras, cuando no somos capaces de mirar, de dialogar, de entender, cuando nos adueñamos, ¿verdad?, de algo que es demasiado importante. Entonces, podemos llevar a la ruina. Nosotros llevamos a la ruina a nuestra sociedad. Somos nosotros, entonces, quienes vamos provocando las alegrías, los triunfos, las cosas positivas de nuestra nación, de nuestra familia, como somos también nosotros quienes provocamos aquellas situaciones difíciles, aquella ruina, como dice aquí. Aquí utiliza la palabra ruina, es decir, es tan difícil conversar contigo, ni siquiera se le puede hablar, ni siquiera podemos dialogar. Directamente le está acusando, este servidor le está acusando a su patrón de que él se considera un pequeño Dios. Génesis capítulo 3, versículo 5. ¿Por qué? Y porque vos ya no necesitas de nadie, vos ya no necesitas escuchar a nadie, vos ya no necesitas que alguien venga y converse contigo. ¿Por qué? Y porque vos ya estás por encima de todo, ¿verdad? Vos crees ya que vos tenés toda la verdad. Y esto es lo que destruye, ¿verdad?, a nuestra sociedad. La comunidad es un lugar común, unidad. Tenemos que llegar a ponernos de acuerdo. Tenemos que llegar, y desde ahí surgen, ¿verdad?, las reglas, las normas, todo lo que nosotros necesitamos para que nos realicemos. Es la común unidad. La unidad solamente se realiza en la medida en que nosotros ponemos las cosas en común. Así es que, queridos amigos, eso tenemos que pedir, y tenemos que pedir con mucha fuerza. Tenemos que encaminarnos a Opeañan de Yaguaruguatá y con mucha fuerza, porque es ahí donde nosotros vamos a ir entendiendo. Upebelañan de Yaicuata Hina lleva va ella va peñan de Yarañan de Atoñan de Nenoy, para hacer una buena sociedad, para hacer que la igualdad, la ecuanimidad entre nosotros sea una cosa real, ¿verdad? Nosotros, lastimosamente, cuando estamos al frente de una institución, ¿saben qué? Siempre queremos presentar que ñandente hoy la yeyapoala y pona, ñandente maoy. A ver, la otra va a sacar de la otro joa, pues, oye, pues, pero cuando estaba ahí, todo el tiempo que estaba ahí al frente, nombre, cosa que nadie hizo durante tanto tiempo, ahora ya presentada. Quiere decir que todo eso es pantalla, ¿verdad? Todo eso es pantalla. O todo eso es yapú, allá yapú por usted. A mí me gustaba mucho, ¿verdad?, cuando hablaba el monseñor Ismael Roslón, ¿verdad?
Y sí, era un gran personaje, ¿verdad? Porque en sus expresiones son expresiones maravillosas. Yo no recuerdo si él es de Arroyo Estero, de dónde nació Monseñor Rolón. Bueno, en fin, de cuál imagínense, pero se nota que era un personaje demasiado bien metido también con su pueblo. Pero además de eso, su papá también era militar, ¿no? Pero era de aquellos militares de aquel tiempo, ¿verdad? En que había mucha honestidad y todas esas cosas, ¿verdad? Que todavía no había tanta corrupción, ¿verdad? Y entonces se nota la formación. Y después, bueno, después ya en el seminario seguramente, con formado que Uruguay de manga, con el estilo salesiano, Don Bosco, yo pues. Bueno, entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando esta actitud, ¿verdad? Que hoy tenemos que presentar nosotros, porque hoy nos corresponde a nosotros. Somos nosotros quienes estamos viviendo este tiempo. Nuestra vida, pero pasa, pero así rápidamente. Esto se nos va enseguida, Se nos va enseguida, así es que tenemos que comenzar en serio ahora a pensar, repensar la palabra de Dios que viene a nuestro corazón y a nuestra vida, nos ayude a encaminar tantas cosas. Y les dejo la bendición del Señor en el día de hoy. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.